Hola a todos queridos amigos y amigas. En el día de hoy les voy a tratar la segunda parte del interesante tema el pensamiento grupal. En este caso enfocado hacia un tópico especial que son los celos. Como en otras ocasiones voy a empezar con una frase que dice lo siguiente. Los celos son siempre el instrumento certero que destruye la libertad interior y elimina en la compañía toda la felicidad posible. Gregorio Marañón. Muy bien. Los celos son una respuesta emocional que surge cuando una persona percibe una amenaza hacia algo que considera como propio. Comúnmente se denomina así a la sospecha o inquietud ante la posibilidad de que la persona amada preste atención en favor de otra. También se conoce así el sentimiento de envidia hacia el éxito o posesión de otra persona. La base de estos sentimientos posesivos y considerados ultrajados cuando se insiste en la posesión de algo o alguien como lo más importante en la vida, sin duda forman parte del pensamiento grupal. Cuando la comparación se establece como un modo de vida social y la forma de vivir se retrotrae hacia el pasado conocido, en furiosa pugna con el futuro que se teme enfrentar. Expertos en el tema nos hablan de baja autoestima cuando los celos se manifiestan en cualquiera de sus acepciones. Y no hay duda que el grado de autorreconocimiento individual se hace añicos o se empequeñece de forma enfermiza en estas confrontaciones dañinas a la salud mental. Sin embargo, estas emociones paralizantes quizás estén encasilladas de forma realmente sutil dentro del canon conocido pero evadido del pensamiento grupal y que conocemos como el miedo. Tanto el ser individual como el ser social lo conforman las mismas personas, algunas alejadas aparentemente del grupo, pero utilizando todos los elementos que utiliza el ser humano en común con los demás, como el oxígeno del aire, y las otras haciendo grupo con algunos otros entes del conjunto. Pero nótese que en ningún caso, dado que todos necesitamos del todo, un conjunto totalmente aislado no existirá, al menos en este planeta Tierra. Observemos la siguiente imagen de los dos círculos unidos en lo que llamamos aquí zona C, que es la parte de la intersección. En la imagen anterior podemos ver el conjunto A formado por un elemento, en este caso es un hombre, el conjunto B formado por otro elemento, en este caso es una mujer. En estos dos conjuntos están separados pero intersectados por el aire que respiramos. Así que siempre será un poco absurdo, orgullosamente, pedir lo siguiente, que de ninguna manera se perturbe mi individualidad. Las emociones antes descritas de los celos es una información que proviene del pensamiento grupal. O sea, los distintos estratos sociales consideran que el amor debe estar sustentado por la desconfianza entre las parejas y de ahí esta desconfianza genera celos, por miedo no tanto a veces a perder la persona amada, sino a quedar mal ante el grupo que devendrá aparentemente en un juez de una determinada situación de infidelidad. Algo similar sucede cuando celos de tipo situacional hacia otra persona por logros alcanzados se convierten en envidia irascible. Como es natural, también son informaciones que calan desde la conciencia colectiva o desde el pensamiento grupal, teniendo en cuenta el punto de vista que las relaciones de la sociedad están envueltas en un inmenso grado de competencia que motivan reacciones de pánico con el sentimiento aterrorizante de sentirse un perdedor. Les invito a comentar, queridos amigos y amigas, de este tema que, como es natural, continuará por la gran cantidad de aristas que este tema tiene. Con todo afecto, queda de ustedes su siempre amiga, Marta Peña.